Bendiciones a todos. Estamos agradecidos, contentos con el Señor por permitirnos hoy impartir la segunda clase de nuestra escuela de entrenamiento ministerial. Estamos abordando el tema sobre el conflicto espiritual. Recuerden que en este primer mes vamos a estar preparando el territorio espiritual sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio espíritu, para que podamos confrontar todo aquello que se ha venido levantando a nuestro alrededor. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, quiero darle gracias al Señor por tu perseverancia. Te animo a seguir adelante porque convencido estoy que alcanzarás tu mayor victoria. Hoy, conflicto espiritual, tú tienes algo que Satanás quiere. Es muy importante que nosotros conozcamos el porqué de la batalla espiritual. El enemigo reconoce que tú tienes algo que el Señor te entregó y batalla, lucha, prueba, esa tribulación, ese momento por el que tú vienes atravesando, convencido estoy, es porque el enemigo se ha dado cuenta de lo que tú portas. Cada uno de nosotros, desde el momento de nuestro llamado, el Señor nos ha impartido dones, talentos, cualidades, capacidades, pero hay algo muy importante que quiero que tú escuches. Tu propósito es fundamental en este conflicto. El enemigo quiere dañar el propósito que Dios te estableció. Por eso somos blanco del enemigo, por eso estamos en medio de este conflicto espiritual. Y quizás tú te harás preguntas: ¿qué es lo que yo porto, pastor? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué el enemigo quiere eso? Todavía no lo conozco. Este es el interrogante de muchos que todavía no han podido conocer qué es lo que Dios les ha regalado. Pero nuestras oraciones para que el Espíritu Santo te revele lo que tú portas. Pero quiero que lo sepas, eres portador de algo poderoso de parte del Señor. Ante todo, eres portador de un propósito, eres portador de un llamado, eres portador de la gloria del Señor. Por eso estás en medio de este conflicto espiritual. Vamos avanzando. Entonces es importante que aprendamos el génesis del conflicto espiritual. La clase pasada estuvimos viendo los pasajes en el libro de Ezequiel y en el libro del profeta Isaías, donde el Señor nos hacía ver a través de la escritura que el origen del conflicto comienza en los cielos. Recuerda que la clase de la semana pasada está también montada en nuestro canal de YouTube. Hoy quiero tomar Apocalipsis 12, versos 7 al 9, donde las Sagradas Escrituras nos permiten ver otro pasaje que nos revela el origen del conflicto espiritual. Y dice así, Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 7 me refleja las dos atmósferas del conflicto. Apocalipsis me está confirmando lo mismo de Ezequiel y de Isaías, que el conflicto comienza en el cielo. Recuerda que en la clase pasada te hablamos de la revelación del huerto, porque enseñábamos que el primer huerto estuvo en el cielo, se conoce como el huerto de Dios. Pero cuando Satanás decide rebelarse, dice la escritura, hasta que se halló maldad en su corazón. En el principio, al origen, no había obra demoníaca, no había maldad. Todo fue perfecto, creado por el Padre en el huerto de Dios. Pero cuando se halló maldad en el corazón de Satanás, es allí donde se da origen al pecado, a la rebelión. Por eso es muy importante guardar nuestros corazones de todo aquello que pueda llevar nuestros corazones a cargar amargura, a cargar resentimiento. Debemos ser libres, debemos tener y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, tener un corazón sano para que el enemigo no siembre su semilla de maldad, de pecado en nuestros corazones. Apocalipsis entonces me enseña que el conflicto pasa de la atmósfera del cielo, del huerto de Dios al huerto del Edén. Ahora vemos cómo en Apocalipsis las Sagradas Escrituras nos enseñan el cambio de nombre, porque al principio no era Satanás, era Luzbel, ángel de luz. Ahora al ser arrojado se llama Satanás, engañador,
dice la Escritura, que engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. El conflicto ahora cambia de atmósfera. Ahora el conflicto llega a la tierra. Es allí donde el Padre, tomando el modelo, el diseño del cielo, establece el huerto sobre la tierra. Cuando el Padre establece el diseño sobre la tierra, y qué importante aprender esto, el reino de los cielos siempre se moverá a través de un diseño. Cuando nosotros tenemos bien claro el diseño de Dios para nuestras vidas, no vamos a ser engañados. Las Sagradas Escrituras me enseñan de que Dios le dice a Moisés que tenía que subir al monte para encontrar el diseño. Mis amados, si nosotros no encontramos el diseño de Dios para nuestras vidas, vamos a cometer errores. Porque mucha gente comete errores, toma decisiones incorrectas. Porque mucha gente se precipita para dar pasos. Porque mucha gente es engañada sencillamente porque no han podido encontrar el diseño de Dios para su vida, y tratan de echar mano de aquí y de allá para tratar de encontrar respuestas. Eso también corresponde a una batalla espiritual, a un conflicto. Yo lo llamo la obra del engaño. El enemigo nos va a querer engañar para llevarnos a dar pasos incorrectos, para llevarnos a dar pasos equivocados, y de esta manera provocar en nosotros un retraso espiritual. Una de las fuertes obras de las tinieblas es el retraso espiritual. Cuando nosotros cometemos errores, quizás alguien dirá, sí, pero el error lo puedo enmendar, pero las consecuencias del error hay que llevarlas a cuesta. Debemos asumir las consecuencias del error, y una de las consecuencias de una decisión incorrecta es el retraso espiritual, la pérdida de tiempo, el volver a comenzar, el no estar ubicados. Por eso es importante que entremos al secreto de Dios y le pidamos al Señor en ayuno profundamente que nos revele su diseño. Oro a Dios para que te revele su diseño. Oro al Padre para que el diseño divino el Señor te lo pueda entregar y puedas tomar decisiones correctas, puedas dar pasos correctos. Y si tienes que esperar una respuesta de Dios, la tomes, o mejor, la esperes en el tiempo de Dios para que esos pasos sean eficaces. Entonces la Biblia dice que el Señor establece el diseño que estaba en el cielo sobre la tierra. Ahora vamos a ver el conflicto en la tierra. Se abre una escena espiritual. Dios establece el huerto del Edén, y cuando Dios establece el huerto, es allí donde el Señor comienza a manifestar el propósito de Dios sobre la tierra. La Biblia dice que cuando ese huerto se establece, al principio todo estaba desordenado y vacío. Dios comienza a restaurar todas las cosas. Algunos exégetas bíblicos, estudiosos, llaman a esto la teoría del desorden por causa de la caída de Satanás. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios comienza por el Espíritu Santo a provocar el ordenamiento sobre toda la tierra. Una de las obras espirituales es provocar desorden y provocar vacío, pero me adelanto por el tiempo porque esa es otra clase. Ahora vemos cómo el Espíritu Santo establece al primer Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios establece al primer Adán en el huerto del Edén, las Sagradas Escrituras a mí me enseñan de que Satanás ya ha sido arrojado de la atmósfera del cielo, del huerto de Dios, y él ahora está viendo, contemplando la creación de Dios. Y me sorprende porque cuando Dios establece su creación, cuando Dios coloca el hombre, es allí donde se desarrolla y se manifiesta una batalla compleja entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y es aquí donde necesitamos conocer el concepto de lo que es un conflicto espiritual. Un conflicto espiritual es la batalla que se libra en el ámbito espiritual. Esto es espiritual, entre las obras de las tinieblas y el reino de los cielos. El fin del conflicto es poseer, quitar, destruir lo que Dios estableció y se lo entregó a los hijos de Dios. Y el propósito del conflicto espiritual, o el propósito de las tinieblas, es querer llevar a esclavitud a los hijos de Dios. El Señor establece a Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios establece a Adán en el huerto del Edén, Dios comienza a tener comunión con el hombre.
a tener identidad con Adán. Supongo de que Satanás está fuera del huerto y está viendo ahora a Dios con el hombre. Y voy más profundo. La Biblia dice que Dios comienza a derramar imagen y semejanza sobre Adán. La comunión de Adán era tremenda, al punto que la Biblia dice que el hombre no dormía. Adán mantenía en la atmósfera de la inocencia cara a cara con Dios. Podía hablar cara a cara con Dios. Creador y el hombre estaban allí. Dios con su creación hablaban cara a cara. La gloria de Dios cubría al hombre porque Adán estaba desnudo y no, hasta ese momento no se daba cuenta que estaba desnudo, porque la gloria de Dios era quien vestía a Adán, era quien lo cubría. La atmósfera de la inocencia estaba allí en el huerto y esa comunión era profunda, pero Satanás estaba viendo eso. Dice la Escritura que el hombre tiene imagen y semejanza, dos características, dos imparticiones, pudiéramos decir, de Dios para el hombre. Más adelante vamos a hablar sobre la imagen y la semejanza. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando Dios crea el hombre, el Señor le entrega una palabra poderosa sobre el hombre. Génesis capítulo 1, 28, y dice así: y los bendijo Dios y les dijo el Señor. Me sorprende este texto y tiene una revelación muy profunda, porque dice: y los bendijo Dios y les dijo el Señor. Toda bendición de Dios implica una manifestación de esa bendición. Permítame, le vuelvo a repetir esto. Toda bendición de Dios implica una manifestación de Dios, una manifestación de la palabra. Cuando Dios te entrega una bendición, esa bendición tiene como consecuencia una manifestación de esa palabra. Por eso tú eres un bendito de Jehová, tú eres un bendecido del Señor. Cuando Dios a ti te bendijo, cuando Dios a ti te llamó, Él impartió la bendición sobre usted, y esa bendición tiene implícita dentro de ella la manifestación del bien de Dios. Y nosotros tenemos que anhelar que ese bien de Dios se refleje en nuestras vidas. Es allí la batalla espiritual. Las obras de las tinieblas, como reconocen lo que el Señor ha manifestado sobre ti a través de la bendición, ellos se oponen para que esa bendición no se desarrolle, no se manifieste. Pero oro en esta hora del día y le pido al Señor que mientras recibes este entrenamiento, esta clase, el Espíritu te revele, te dé las fuerzas para seguir adelante hasta que puedas conquistar la manifestación de la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, cuando Dios bendice a Adán, le entrega una palabra, y la palabra es la siguiente: fructifícate, multiplícate. Tú tienes la fructificación del Espíritu. El llamado de Dios es a multiplicarte, ensancharte, crecer, avanzar. No te quedarás pequeño, no te vas a quedar detenido en el fracaso, ni en circunstancias en las cuales las tinieblas pensaron que te iban a sumergir. Te vas a multiplicar, vas a provocar el fruto. Tu tierra generará semilla de vida. Tus generaciones alcanzarán el bien de Dios. Ahora, en medio de esta palabra profética, el Señor les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero hay dos profundidades de Dios que el Señor le entrega a Adán, y es la siguiente. Dios le dice a Adán: sojuzga la tierra, y luego le dice: y señorea toda la tierra. Pero el Espíritu Santo va más profundo. Le dice: sojuzga la tierra, señorea la tierra. Y ahora el Espíritu le revela tres atmósferas del conflicto espiritual. Dice así la palabra: sojuzga y señorea en los peces del mar. Primera atmósfera del conflicto espiritual, los mares. Luego le dice: señoréate y sojuzga en las aves de los cielos. Segunda atmósfera del conflicto espiritual, los cielos. Y tercero le dice: y también sojuzga y señorea en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué poderoso, porque cuando Dios le bendice a Adán y le entrega estas dos palabras,
sojuzgad y señoread, le está también entregando dominio sobre las atmósferas del conflicto espiritual. Porque el conflicto espiritual se mueve sobre los aires, se mueve sobre los mares y se mueve sobre la tierra. Debemos aprender esto. El primer Adán tenía dominio, tenía la capacidad de sojuzgar y podía señorear sobre los mares, sobre la tierra, y también lo podía hacer sobre los aires. ¿Te puedes imaginar la capacidad operativa del primer Adán? ¿Y quién estaba viendo la capacidad que tenía el primer Adán? Satanás. Recuerda que Satanás es expulsado del cielo porque él quería subir al trono. Explicábamos y enseñamos el miércoles pasado que el origen del conflicto es porque él quiso el trono, él quiso adoración, él quiso gobernar, él quiso tener dominio, él quiso pedir para sí que le adoraran, él quiso tener autoridad. Pero el Señor le dijo: te equivocaste, te vas de aquí, y lo lanzó del huerto de Dios. Ahora Adán tiene señorío, dominio sobre los aires, sobre los mares y sobre la tierra. Y Satanás está fuera del huerto, ¿verdad? Porque él siempre anda, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él estaba afuera como león rugiente, ¿verdad? Viendo, observando cómo ahora la creación de Dios, el primer Adán, tiene todo este dominio, este señorío. Tenía la capacidad de sojuzgar en estas atmósferas espirituales. ¿Por qué quiero que comprendas esto? Porque es muy importante que tú veas lo que portaba el primer Adán. Pero quiero que veamos lo siguiente, por favor. ¿Qué significa sojuzgar? Sojuzgar significa subyugar. Sojuzgar significa someter, juzgar o hacer justicia. Sojuzgar es la esencia de Dios en el hombre para llevarlo a ejercer dominio en el mundo espiritual, manifestando la autoridad de Dios sobre la tierra. En otras palabras, cuando Dios bendice a Adán y le dice: Adán, sojuzga en los mares, en los aires, en la tierra, le estaba diciendo: todo lo que esté en estas atmósferas estará debajo de la planta de tus pies. Tendrás autoridad, tendrás dominio, te enseñorearás de todo lo que esté en estas atmósferas espirituales. Entonces Dios le entrega esta esencia al primer Adán. Tenía la capacidad espiritual de ejercer dominio en estas atmósferas espirituales. Ahora, ¿qué significa señorear? Señorear es apoderarse de algo entregado por alguien. Lo que da a entender que cuando el Señor le dice a Adán: Adán, enseñoréate de la tierra, del mar y de los aires, Dios le estaba diciendo: te lo entrego, te entrego estas dimensiones espirituales. Porque el señorío del reino es un principio entregado por Dios a sus hijos para llevarlos a apoderarse de una atmósfera espiritual o de una circunstancia específica. Yo quiero decirte en esta noche: Dios te ha entregado el señorío de su reino para que tú te apoderes de todo aquello que hasta el momento se ha levantado como un conflicto espiritual contra ti, contra tu casa, contra tu familia. Tienes que echar mano de lo que el Espíritu te ha dado. Tú te preguntarás: pastor, yo tengo ese dominio, yo tengo ese señorío. Te voy a responder: lo tienes aún mucho más que el primer Adán, y te lo voy a enseñar ahorita a través de la revelación bíblica. Entonces, el primer Adán recibió el dominio, el señorío sobre estas atmósferas. Impresionante lo que tenía Adán. Ahora, es importante que aprendamos lo siguiente: el porqué de esta batalla espiritual. Satanás necesitaba tomar dominio sobre Adán. Si Satanás vencía a Adán dentro del huerto, inmediatamente Satanás poseía todo lo que Adán tenía entregado por Dios. Por eso, vuelvo y repito, es la batalla del conflicto. El conflicto espiritual, amados, se desarrolla en medio de un campo de batalla espiritual. Esta batalla espiritual es constante. Esta batalla espiritual es de largo alcance. No es una batalla espiritual de un tiempo, de un día, de un mes
o de un año, no. Es una batalla, es un conflicto espiritual que no va a acabar hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. Por eso usted tiene que fortalecerse en el Señor. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos entrega un consejo muy profundo para permanecer en medio del conflicto espiritual. Nos dice: fortaleceos en el poder del Señor y en su fuerza. La pregunta es: ¿en quién y en qué tú te fortaleces? Muchos hijos de Dios, amados, han sido derrotados por medio de este conflicto espiritual porque se quedaron sin fuerzas, se cansaron, se agotaron, terminaron rindiéndose, se apartaron del Señor y ya hoy no están perseverando porque no pudieron resistir. Por eso el apóstol Pedro nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como es una batalla de largo alcance, uno de los principios de esta batalla espiritual es la resistencia. Pero el único que puede resistir es el que permanece en el Señor, el que se fortalece en el Espíritu, el que se fortalece en medio de la palabra del Señor. Por eso te animo para que ayunes, para que ores. Más adelante vamos a enseñar las herramientas que el Espíritu de Dios nos entregó para esta guerra y para este conflicto. Entonces, la batalla espiritual es por lo que tú tienes. Dimensiona lo que tenía Adán. Adán entonces tenía dominio y señorío sobre las atmósferas de la tierra, de las aguas y de los aires. Ahora, cuando Satanás está fuera del huerto, lo único que Satanás necesitaba para tomar estas tres atmósferas, lo único que Satanás necesitaba era vencer a Adán en el huerto del Edén. Hay un versículo que a mí me impactó cuando el Espíritu Santo me lo enseñó hace mucho tiempo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Es un versículo dividido en dos partes, parte A y parte B. La parte A dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero la parte B revela lo siguiente: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La parte B de este versículo tiene una revelación impresionante, un principio de guerra espiritual impresionante. Dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si yo interpreto este versículo, la interpretación es la siguiente: Satanás tenía que vencer a Adán en el campo de batalla para tomarle como esclavo. Hay una ley en el conflicto espiritual: el que vence al otro toma todo su territorio. Si Satanás vencía al primer Adán, inmediatamente tomaba todo el territorio. Esta ley también se aplica para los conflictos bélicos y se aplicaba para los conflictos de guerras en el tiempo antiguo. El rey que vencía a su oponente inmediatamente tomaba dominio de todo el territorio natural. Asimismo, en el mundo espiritual, en el conflicto espiritual, hay principios de estas leyes de guerra espiritual. Entonces Satanás sabía que lo único que necesitaba era vencer al primer Adán para tomar todo el dominio que él tenía. Ahora quiero llevarte más profundo el por qué Satanás quería vencer al primer Adán. Porque dice segunda de Pedro: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces Satanás decía: si venzo al primer Adán, lo voy a hacer esclavo. Tomaré el dominio que le ha sido entregado, tomaré el señorío, tomaré todo el territorio que a él le entregaron. Pero esto va más profundo, porque cuando yo miro la revelación del Espíritu, cuando se habla de el sojuzgar y del señorío sobre la tierra, sobre las aguas y sobre los aires, esto tiene una segunda revelación muy profunda. Cuando la Biblia dice que Adán tenía señorío sobre la tierra representa en el mundo espiritual el cuerpo del hombre. Número 2, el aire, porque Adán tenía señorío sobre el aire. El aire representa la mente del hombre. Y cuando Adán tenía señorío sobre el agua, Adán tenía señorío sobre el alma. Entonces podemos ver que Adán tenía señorío y gobierno sobre la tierra, sobre el aire
y sobre el agua. Pero tierra, aire y agua representan las tres partes del hombre. Recuerden que el hombre espiritualmente es tripartito: cuerpo, alma y mente. Eso quiere decir que en el mundo espiritual el señorío del hombre también estaba sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre el alma. Al Satanás llegar por lo que tenía Adán, además de tomar el dominio y el señorío de las atmósferas espirituales, también iba a tomar señorío y dominio sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre el alma del hombre. Es por eso que se manifiesta, es por eso que viene la tarea del enemigo para vencer al primer Adán en el campo de batalla. Recuerda lo que dice segunda de Pedro: el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Por eso quiero detenerme aquí y regalarte un consejo. Quizás mientras estás recibiendo esta clase, estás atravesando una batalla, no sé, puede ser en tu matrimonio, puede ser con un hijo, puedes estar librando una batalla financiera, o puedes estar librando una batalla de una tentación personal en la que has venido luchando para salir adelante y no has podido. Y quizás estás escuchando este mensaje, esta enseñanza, y te quieres rendir. Te voy a regalar una palabra de Dios. No te vayas a rendir. No sueltes, mis amados, la fe, la oración, la perseverancia. No sueltes el anhelo de vencer, porque en el mundo espiritual lo único que está buscando el enemigo es que tú te rindas. Porque si tú te rindes, él viene y te vence en Flancalit. Entonces las tinieblas reclaman este principio espiritual y dicen: lo he vencido en Flancalit, lo he vencido en el campo de batalla, viene a ser esclavo mío. Y entonces toma todo lo que a ti te pertenece. Porque recuerda, el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. El enemigo es el primero que se conoce los principios de la escritura. Quizás estás a punto, estás cansado, cansada, y has dicho: ya yo no puedo más, no quiero continuar más, tengo tantos años batallando, luchando por esto. Recuerda que es una batalla de largo alcance, y el enemigo quizás está provocando de que usted se agote espiritualmente y te rindas, tires la toalla. Inmediatamente él viene, te toma el dominio, te hace esclavo, te subyuga, te domina, toma señorío sobre lo tuyo. Y lo peor de todo esto es que toma todo tu territorio. Por eso no sueltes la batalla, no tires los guantes, no sueltes la toalla, sigue avanzando. Dios te va a levantar, porque tú vas a vencer a esa circunstancia que te ha venido oprimiendo. En el nombre de Jesús oro por ti para que sigas adelante y para que te sustentes en el poder de Dios y en su fuerza. Ahora, ¿cómo hace el enemigo para comenzar a traer la manifestación de su plan? Y vuelvo y te reitero, porque él está fuera del huerto y él está maquinando, porque él maquina, él es una máquina de maldad. Y él está viendo cómo le da la estocada al primer Adán. Y él dice: yo quiero eso que tiene ese primer Adán: el dominio sobre la tierra, el dominio sobre las aguas, el dominio sobre los aires. Pero recuerda que todo esto tiene una representación: la tierra, el cuerpo, los aires, la mente, y las aguas, el alma. Ahora, ¿cómo operó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia? Génesis capítulo 3, versículo 4, hay algo poderoso. Aparece en escena la serpiente y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente se está refiriendo al comer de los árboles que estaban en el huerto, de lo cual Dios le había dicho al hombre que no comieran de ellos. Importante, porque aparece una segunda voz en el huerto del Edén. Desde que Dios establece al hombre en el huerto, siempre hubo una voz, una sola voz. Escuche esto: es importante que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Es importante que usted aprenda a conocer la voz de Dios. Es importante que usted identifique la voz de Dios. Porque en el ámbito espiritual, en el conflicto espiritual, hay tres voces: la voz de Dios, la voz de las tinieblas y la voz de la carne.
la voz del subconsciente, la voz del mismo hombre. Cuando Dios crea el huerto, desde el origen se empezó a escuchar una voz. Quien habló con Dios fue Adán. La voz de Dios vino directamente a Adán, pero aquí hubo un error que Adán cometió. Quien hablaba con Dios fue Adán, pero Adán no se toma la tarea de enseñarle a Eva cómo era la voz de Dios. Adán peca, falla ¿en qué? En enseñarle a Eva cuál era el timbre, cuál era la revelación de la voz de Dios. Enseñanza. Si tú eres quien tiene la revelación de Dios en tu casa, tú tienes que enseñarle a los tuyos cómo es la revelación de Dios, cómo es la voz de Dios, cómo se manifiesta Dios. Los principios de Dios, enséñalo a los tuyos. Porque Satanás es imitador. Él siempre va a querer imitar lo de Dios. Entonces, date cuenta de lo siguiente. Una voz original, la voz de Dios. Adán hablaba con Dios. Ahora aparece la serpiente. Pero la serpiente no va a hablar con Adán. La serpiente va y habla con Eva. La voz del enemigo busca es a Eva. La voz del enemigo no busca a Adán. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la voz del enemigo? ¿Por qué la serpiente no va a hablar con Adán? Porque si la serpiente va a hablar con Adán, inmediatamente Adán se da cuenta que esa no era la voz original, que no era la voz de Dios. Y estoy convencido que Adán inmediatamente confronta aquella voz, porque las obras espirituales te van a querer hacer oír una voz incorrecta. El enemigo va a querer que tú escuches la voz que él pone a tus pensamientos para que tú creas que es bueno. La voz que él pone a tus pensamientos para que él piense que es aceptable quizás lo que tú estás haciendo. Y es aquí donde necesitamos entrar en el secreto y pedirle a nuestro Padre que nos revele su voz. Señor, revélame tu voz, dame tu voz, háblame. Yo le pido al Padre en esta hora que te revele su voz, que te hable, que te enseñe para que puedas escuchar su voz y de esta manera no seas dirigido ni engañado por la voz del enemigo. Una de las obras espirituales en este conflicto, que es muy profunda, es el engaño en el conflicto. El enemigo quiere engañar para llevarte a dar pasos incorrectos, pero estoy convencido que si tú identificas la voz del Espíritu Santo, y cuando identifiques la voz del Espíritu, tú la enseñas a los demás, entonces a ti te va a ir bien. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando el profeta Samuel está pequeño, llega al templo, el sacerdote Elí está allí. Y dice la Biblia de que todavía Samuel no identificaba la voz del Señor. Dios lo llamó 3 veces. Y cuando Dios le llama 3 veces al profeta Samuel, la Biblia dice que como él no se había identificado con la voz de Dios, la primera vez salió corriendo donde estaba Elí porque pensaba que era Elí quien lo llamaba. Pero no era Elí quien lo llamaba. Quien lo llamaba era el Señor. Mucha gente sale corriendo al sistema, al mundo y da pasos incorrectos porque piensan que el sistema, que el mundo, que aquellas cosas incorrectas es lo que le está hablando. La Biblia dice que al tercer llamado, Elí le dice a Samuel: ve y vuélvete a acostar. Y cuando te vuelvan a llamar, ese es el Señor. Dile al Señor: he aquí tu siervo oye. Es importante que le pidamos a Dios que abra nuestros oídos para que nuestro oído, nuestro espíritu se identifique con la voz del Espíritu Santo. Ahora, la serpiente no viene, la voz del enemigo a través de la serpiente no viene a Adán, porque Adán identificaba la voz. Y como Adán falló en enseñarle la voz a Eva, Eva quizás, estoy trayéndolo por revelación del Espíritu, la Biblia no lo dice, quizás Eva tenía una inconformidad en su espíritu, en su corazón, y Eva quería escuchar una voz. Y esa inconformidad la usa el enemigo para mostrarle una voz. Y viene la voz de la serpiente y comienza a hablar con Eva. Y esa voz comienza a sembrar un manto de duda.
confusión sobre Eva, porque el enemigo no sabe cómo tú vas a reaccionar ante una voz, pero él envía la voz, porque dice la escritura que la voz de la serpiente le dice: no vas a morir, sino que sabe Dios. Eso no era lo que Dios le había dicho. El enemigo, la voz de la serpiente, siembra la duda en Eva. Y cuando siembra la duda en Eva, vamos a la escritura, veamos lo que dice la escritura. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice la escritura lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando la mujer ve que el árbol era bueno, cuando la voz la confunde, cuando la voz de la serpiente le engaña, cuando la voz de la serpiente le hace creer algo incorrecto. Hasta el momento todo estaba bien, ella estaba viendo correctamente, pero como no tenía el conocimiento de la voz original, viene la serpiente y le siembra el engaño de una voz, la voz de las tinieblas. Y entonces dice Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí está. No todo lo que a veces se ve es bueno. Número 2, y que era agradable a los ojos. No siempre todo lo agradable viene de Dios. Y el árbol era codiciable. Entró la codicia al corazón de Eva. Primero la voz despierta tres cosas: una visión incorrecta, un anhelo de comer algo que no estaba bien, y empezó la voz de las tinieblas a llevar a codiciar al corazón de Eva lo que Dios le había dicho que no comieran. Luego dice la escritura que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, lo comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:6. Miren cómo el engaño comienza. Recuérdate, te devuelvo un poquito. Satanás está afuera viendo lo que tenía el primer Adán, y él orquesta, maquina la caída. Y él dice: voy a aparecerme con una voz sutil, voy a tomar la serpiente y voy a poner una voz en ella, porque ella no conocía la voz. La serpiente le habla a Eva, le pone un engaño, le lanza un engaño espiritual. Ella responde al engaño espiritual y se le abren los ojos. Primero ve que el fruto era bueno, segundo que era agradable, y lo comienza a codiciar. Y de verlo, de pensarlo, de anhelarlo, viene a la acción. Dice la escritura que lo toma y lo come. Impresionante. Ahora, miren esto. ¿De qué árbol comieron? La Biblia dice que comieron del árbol del bien y del mal, de la sabiduría. En el huerto habían dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos comen de ese árbol, ¿qué ocurre? La Biblia dice que se le abrieron los ojos espirituales y los naturales también. Cuando a ellos se les abren los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque al principio la desnudez no era vergüenza para ellos, porque los cubría la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la inocencia de Dios. Desde el momento que comieron el árbol del que Dios le dijo que no comieran, al abrírsele los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando ellos se dan cuenta que estaban desnudos, toman unas hojas de higuera. Al cubrirse con las hojas de higuera, ellos están cubriéndose con el concepto del hombre, porque la hoja de higuera representa el concepto del hombre. Por eso es que en este tiempo mucha gente está en pecado, mucha gente hace lo incorrecto, mucha gente está en contravía de Dios y no reconocen su pecado y su maldad, y siempre están anteponiendo un concepto favorable de ellos mismos ante su pecado. ¿Por qué? Porque están cubiertos con hojas de higuera, porque comieron nuestros primeros padres del árbol del conocimiento. Por eso es que el hombre antepone el conocimiento a la verdad de Dios. Por eso es que el hombre desde esos tiempos antiguos antepone su concepto a la palabra de Dios.
porque todo viene por una comida. Porque cuando el hombre comió de ese árbol, el hombre siempre va a argumentar su maldad, va a argumentar su pecado. Alguien dijo un día: es que yo no mato a nadie, yo no necesito recibir a Dios a mi corazón porque yo soy bueno. El hombre es bueno en su propia opinión, porque desde que el hombre comió de ese árbol, la opinión del hombre siempre será bueno para escudarse en su maldad, para escudarse en su pecado, para escudarse en medio de todo aquello que el hombre practica. Ahora, se colocaron hojas de higuera, y cuando usted mira las Sagradas Escrituras, usted se va a dar cuenta que el hombre se esconde, porque dice la Biblia: y el hombre tuvo miedo. Por primera vez la palabra miedo aparece en la Biblia. El hombre tiene miedo por el pecado. El hombre tiene miedo por la maldad. El hombre tiene miedo porque le falló al Señor. En ese momento el hombre pierde todo aquello que Dios le había entregado. Cuando ellos comen, y hay algo profundo aquí que me llama la atención, Adán sucumbe, Adán flaquea ante los anhelos de su esposa. Adán le abre las puertas de su corazón y toma el fruto prohibido, y también Adán pierde todo lo que Dios le había enseñado. Usted le tiene que pedir al Señor que le revele su voz para que usted persevere en el mandamiento de la palabra y no vayas a perder todo lo que Dios te ha entregado. En ese momento Adán entrega voluntariamente, pierde, se cumple segunda de Pedro, ¿te acuerdas? El que es vencido por alguno viene a ser esclavo del que lo venció. Desde ese momento toda la humanidad viene a ser esclavo del enemigo, de Satanás. Satanás toma la dimensión de la tierra, la dimensión de las aguas, la dimensión espiritual de los aires, pero también toma dominio sobre el hombre, porque ahora Satanás toma el dominio sobre el hombre. Ahora Satanás domina la mente, el corazón, el cuerpo, las emociones, y domina todo el ser espiritual del hombre. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Bueno, desde ese momento encontramos tres enemigos muy profundos en el conflicto espiritual en contra del hombre, y se encuentra en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Desde ese momento, desde la caída de Adán, se revelan tres grandes enemigos. El primer enemigo es el sistema. El sistema del mundo se convierte como un enemigo que viene a querer afectar nuestra vida espiritual. El segundo enemigo son las emociones. Y el tercer enemigo es la carne, mi propio yo. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestra identidad sea una identidad llena, establecida de la identidad del reino, para caminar como hijo y poder confrontar todo lo que nos afecta, porque nos va a afectar el sistema. El sistema se va a levantar contra nosotros día a día. Las emociones se van a levantar contra nosotros mismos, y la carne se va a levantar contra nosotros mismos. A mí me sorprende, hablando de estos tres enemigos, y el Espíritu Santo me trae a memoria lo siguiente. Cuando David todavía no era rey, que era el simple hijo de Isaí, la Biblia dice que él era pastor de ovejas. Pero cuando él era pastor de ovejas, dice la Escritura que antes de pelear contra Goliat, David tiene que pelear contra el oso y contra el león. Aquí hay dos atmósferas de guerra espiritual impresionantes. Pelear contra el oso. ¿Qué comen los osos? La comida preferida de los osos es la miel. La miel me habla de las emociones. La miel me habla de mi carácter. La miel me habla de mi propio ser interior. David tuvo que batallar contra sus emociones, contra su propio ser interior, contra su carácter, antes de vencer al gigante. Y luego dice la Biblia de que David pelea con con el león. ¿Qué representa el león? El león representa la carne. El león come carne. La Biblia dice que David vence al león. Eso quiere decir que antes de ir a batallar en contra del gigante, David tuvo que enfrentar sus propios deseos de la carne. Hasta que usted no batalle, no lidie con las emociones, hasta que tú no mates tus propios leones, y hasta que tú no venzas a tus propios osos, no tendrás la plataforma de ir a pelear en contra
de lo grande de Dios. Pero estoy convencido que vas a vencer. Estoy convencido que vas a alcanzar lo grande de Dios. Estoy convencido que vas a levantarte y de la mano del Espíritu Santo vas a quebrantar todo aquello que el enemigo ha querido venir contra ti. Ahora, hay algo que yo llamo la gran retoma. Entonces, me voy en una línea de tiempo, Antiguo Testamento. El enemigo ha vencido en Francalit al primer Adán, quitándole las atmósferas espirituales, teniendo señorío sobre la tierra, teniendo señorío sobre las atmósferas, sobre los aires, y el enemigo gobernando a sus anchas sobre el hombre. Por eso es que usted, cuando mira la Escritura, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento ningún profeta echaba fuera demonios. Usted no ve en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, la manifestación de la guerra espiritual como tal, en la expulsión de demonios. No vas a ver ningún cuadro en el Antiguo Testamento de algún profeta echando fuera demonios, porque el enemigo manifestaba su dominio en el Antiguo Testamento. Pero la gran retoma, yo lo llamo, al episodio que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante. También habla de este episodio Lucas, cuando aparece el Señor Jesucristo y es llevado por el Espíritu al desierto. Bendigo al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Dice la Escritura que es guiado, llevado por el Espíritu al desierto. La pregunta es: ¿quién te guía en este conflicto? La pregunta es: ¿quién te lleva de la mano en este conflicto? La pregunta es: ¿quién te está enseñando el camino en este conflicto? Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu nos dará la victoria. ¿Por qué el Hijo es guiado? O mejor, porque el Hijo se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque había una cuenta pendiente que cobrar. Porque el Señor Jesucristo sabía que Satanás había vencido en Francalit, en el campo espiritual, al primer Adán. Ahora, como Satanás venció en el campo espiritual al primer Adán, recuerda, el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ahora Satanás quería seguir apoderándose de toda la humanidad. Pero aparece el Hijo de Dios sobre el plano espiritual. Aparece el Hijo de Dios allí en el Nuevo Testamento. Aparece el Hijo de Dios allí en esa atmósfera espiritual para retomar todo lo que el hombre había perdido. Y a mí me sorprende porque el Espíritu entonces lo lleva. Jesús está ayunando durante 40 días y 40 noches. Cuando el Hijo de Dios está ayunando durante 40 días y 40 noches, dice las Sagradas Escrituras que Él tuvo hambre. Y cuando Él tiene hambre, se le aparece el tentador. Me sorprende porque la caída del primer Adán fue por causa de una comida. Porque el primer Adán cae por comer de lo que Dios le dijo que no comiera. Ahora, en el cuadro profético, en el Nuevo Testamento, en Mateo, ahora aparece también la tentación por una comida. El primer Adán pierde todo por una comida. El postrer Adán, Jesús de Nazaret, ahora está allí en el Nuevo Testamento. Está allí, ¿verdad? En esa atmósfera, en esa escena espiritual, se le aparece el tentador. Jesús tiene hambre y el tentador le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás también quería hacer que Jesús comiera? Porque si Jesús comía, entonces estaba también dejándose porque si Jesús comía, estaba también dejándose gobernar por los deseos del sistema y por lo que Satanás quería llevarlo a hacer. Pero la respuesta del maestro fue contundente. Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús ya sabía cómo había actuado Satanás. Y quiero decirte esto: la obra de las tinieblas siempre maquinará de la misma forma, pero Él le coloca un paquete diferente, una envoltura diferente. Él lo presenta en paquetes y en envolturas diferentes, pero siempre será la misma estrategia. Y ya Jesús sabía. El primer Adán cae por comer, pero este no come. Este le dice: escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y qué impresionante, porque en ese momento vienen tres tentaciones muy profundas sobre el postrer Adán, Jesús de Nazaret. La primera tentación es sobre el hambre.
La segunda tentación es sobre los deseos de los ojos. Y la tercera tentación es sobre la vanagloria de la vida. Y las tres tentaciones Jesús las pasa. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir segunda de Pedro: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En aquel momento Jesús de Nazaret vence en Flancalit a Satanás. Y cuando lo vence, ¿qué hace Jesús? Retoma todo lo que el primer hombre había perdido. Jesús retoma las autoridades perdidas por el primer Adán. Jesús retoma la atmósfera, la autoridad de la atmósfera de la tierra, la autoridad de la atmósfera de las aguas, la autoridad de la atmósfera de los aires, pero algo más poderoso. Jesús le está diciendo a Satanás: a partir de este momento no tendrás más autoridad sobre el hombre, porque a partir de este momento esta victoria que te estoy dando contundentemente traerá un nivel mayor sobre el hombre. Porque a partir de hoy, dice Jesús, todo el que crea en mí, le daré autoridad, Satanás, para reprenderte, para echarte fuera, para que tomen obras espirituales y no les hagan daño. A partir de ese momento viene algo tremendo, porque el primer Adán tenía autoridad sobre los mares, sobre la tierra y sobre los aires, pero el primer Adán no tenía autoridad sobre las tinieblas, ni potestades, ni principados. Pero cuando el postrer Adán, Jesús, vence en Flancalit a Satanás, en ese momento, ahora Jesús le quita toda la autoridad a Satanás, lo vence y le dice a la iglesia, le dice a un hombre y a una mujer como tú: te doy autoridad para echar fuera demonios. Te doy autoridad para orar por las enfermedades. Te doy autoridad para derribar principados. Te doy autoridad para levantarte y tomar a través de una palabra las manifestaciones de las tinieblas, atarlas y tomar dominio sobre ellas. Por eso Satanás pensó que había alcanzado una gran victoria al destruir al primer Adán. Pero cuando el postrer Adán lo vence, viene la derrota total de las tinieblas. Y levanta el Señor Jesucristo con poder a la iglesia. Y empodera a la iglesia. Y le entrega armas para que en este conflicto usted no sea derrotado. Y le entrega armas para que en este conflicto usted cada día crezca en el poder del Espíritu de Dios. Por eso quiero decirte en esta hora: tú tienes el poder de echar fuera las obras espirituales de las tinieblas. Tú tienes el poder de reprender los demonios, lo que no podía hacer el primer Adán. La autoridad que se te entregó a ti es mayor. El señorío que se te entregó a ti es mayor. El poder que se te dio a ti es mayor. Tú puedes orar por el cáncer y el cáncer se seca. Tú puedes ordenar a las potestades de las tinieblas que se disipen y ellas se disipan. Pero es importante que usted aprenda lo siguiente: todo esto viene a través de la manifestación del escrito está. Y me detengo aquí porque quiero impartir algo poderoso. Allí en ese lugar, en ese campo de batalla, hubo una guerra de palabra. Hubo una guerra del escrito está. La respuesta de Jesús fue vencerlo con el escrito está de Dios. A cada uno de nosotros, el Padre, desde el momento del llamado, escribió algo poderoso dentro de nosotros. Dios escribió una historia dentro de ti. Cada uno de nosotros tiene un escrito está diferente. Por eso los procesos son diferentes, las batallas son diferentes. Y las tinieblas reconocen el escrito está de Dios en ti. Y Él quiere dañar, quitar el escrito está. Ahora te toca a ti librar esta batalla que estás atravesando a través del escrito está. Tú tienes que identificar lo que está escrito para que entonces puedas caminar por una palabra, porque Jesús venció a las tinieblas a través del poder de la palabra. La manifestación de la palabra tiene dos revelaciones profundas. Cuando yo voy al Génesis, en el Génesis primero dice la Biblia del día número 1 al día número 5 que Dios habló por el poder de la palabra. Pero en el día número 6 dice la Escritura: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir que la palabra tiene dos manifestaciones. Primero se suelta la palabra y luego se activa la palabra. Tienes que ser un hombre de manifestación de palabra, pero también de activación de la palabra. Pon por obra la palabra. Levántate en este día. Comienza a apoderarte del escrito que está en ti. Ahora, ¿cómo nace la revelación del escrito está?
¿Cómo podemos vencer? A través de la palabra. La palabra del Espíritu viene en una revelación de espíritu a espíritu. Cuando tu espíritu recibe el escrito está, entonces lo que está en tu corazón vendrá y saldrá a tu boca. Porque dice Proverbios que de la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que hay de palabra en tu corazón será lo que tu boca comenzará a soltar en medio del conflicto espiritual. Por eso en esta hora, en esta enseñanza, en este tiempo, quiero orar para que seas activado en tu autoridad, en el señorío, en el gobierno, en tu espíritu, y puedas levantarte con palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los momentos de batalla, en los momentos de aflicción, siempre la obra espiritual provoca un desánimo, una decadencia, provoca algo que lleva al hombre a evitar que guerree con la palabra. La oración tiene que ser desde la palabra. La oración tiene que ir al campo espiritual con la palabra. La oración tiene que salir desde la atmósfera del espíritu, porque cuando tú tomas el escrito está y lo llevas a tu espíritu, entonces tú confrontarás toda obra espiritual que se levanta a tu alrededor. Es importante que quebrantes y destruyas todo aquello que el enemigo ha provocado a tu favor, en el nombre poderoso de Jesús. Déjame orar en esta noche por ti, en esta segunda clase de entrenamiento espiritual. Déjame pedirle a Dios que te revele el escrito está. Déjame pedirle al Padre que te imparta todo ese potencial, el señorío, el gobierno, que te está afectando, que se está levantando. ¿Recuerdas cuando Jesús está en medio de aquella tempestad? Los discípulos dijeron que tenían miedo, sintieron que iban a morir, pero Jesús se levantó con un escrito está, con una palabra, y Jesús le dijo a las tempestades: cállense y enmudezcan. Hay algo que tiene que escuchar tu voz para que se calle. Hay algo que tiene que escuchar el escrito está que Dios colocó en ti para que se detenga ese conflicto, esa batalla, ese problema. Quizás en tu matrimonio, en tu economía, en tu tienda, en tu almacén, en medio de tus hijos. Camina con el escrito está. Estoy viendo cómo el Espíritu de Dios comienza a desarrollar, cómo el Espíritu de Dios comienza a impartir el escrito está sobre tu vida, cómo el Espíritu de Dios está llenando. Veo la unción del Espíritu Santo fluyendo poderosamente sobre ti. Veo cómo el Espíritu de Dios comienza a romper todo lo que te estaba provocando temor. Quizás tienes temor. Siento en el Espíritu que alguien se acuesta y cuando se acuesta a dormir tiene temor de no despertar, porque vas a padecer un infarto, un paro cardíaco. En el nombre poderoso de Jesús, espíritu de muerte, hay un escrito está: no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios a los tuyos y en medio de tus generaciones. Levántate, siento el fuego del Espíritu, siento el poder de la palabra levantándose con poder alrededor de ti en esta noche, donde te encuentras recibiendo la clase. El Espíritu de Dios está escribiendo ahí. Lo que tú estás viviendo no es el escrito de Dios, es parte del proceso, pero Dios está escribiendo restauración, Dios está escribiendo sanidad, Dios está escribiendo autoridad, Dios está escribiendo identidad de hijo, de hija. Levántate, vamos, comienza a tomar la palabra. Siento el fuego del Espíritu, la palabra comienza a fluir sobre ti. La palabra está ministrando sobre tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el poder de la palabra trayendo sobre ti ese despertar. Siento el poder de la palabra despertando sobre ti el anhelo para soltar palabra. Comienza a soltar palabra. Trae a memoria el conflicto que estás viviendo. Dile ese conflicto: basta ya, hasta hoy me levanto por el poder de la palabra. El Señor hoy te dice: te he entregado autoridad, gobierno, señorío. Levántate, comienzas a juzgar en medio de esa autoridad que Dios te ha entregado. Toma el dominio de toda esa circunstancia que estás atravesando, la ruina, la escasez. Comienza a avanzar, comienza ahora mismo a derribar toda obra espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Siento como la atmósfera del cielo viene sobre ti, toda atmósfera de las tinieblas que estaban manifestándose en contra tuya, hoy por el poder de la palabra comienza a disiparse, porque el Espíritu de Dios te está ungiendo con una unción poderosa para levantarte a conquistar lo que Dios tiene para tu vida.
Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hay una unción poderosa que acabas de recibir. Alguien que pueda decir: tengo señorío, tengo gobierno. Alguien que diga: voy a identificar, el escrito está de Dios para mi vida. Te bendigo en este hermoso día. Recuerda, el próximo miércoles estará impartiendo la escuela la profeta Lais Acosta. ¿Cómo perseverar en el conflicto espiritual con nuestras emociones? Una mujer que venció el cáncer, una mujer que atravesó por un momento muy fuerte en sus emociones, donde libró un conflicto espiritual impresionante, y ella será la portadora de la enseñanza el próximo miércoles. Te invito a estar puntual. Le doy gracias a Dios por tu vida, por perseverar, y estoy convencido que clase tras clase el Espíritu de Dios te levantará a conquistar todo aquello que el Señor ha escrito para ti. Te bendigo, mis amados. No se te olvide darle me gusta al canal, inscríbete para que puedas recibir cada día la enseñanza en nuestro canal, para que puedas seguir las prédicas. Suscríbete, dale ahí a la campanita y te suscribes a nuestro canal para que recibas más palabra, más entrenamiento. Mil bendiciones a todos.